Bajo estos fundamentos, ahora vamos a hablar de cómo se materializa o cómo se lleva a cabo estos principios que son conceptuales y cómo se ponen en la marcha en estrategias ya de educación superior basadas en la multimodalidad. Y voy a hablar, por supuesto, del caso concreto de la Universidad Autónoma de Occidente, a la cual represento. Vamos a decir que en términos estratégicos, esto se materializa de la siguiente manera. Vamos a decir que toda la implementación de estos fundamentos conceptuales que ustedes acabaron de ver y escuchar, asociadas con la educación mediada por TIC, la universidad los materializa de manera estructural. Es decir, no es un asunto que se haya quedado en un aspecto teórico, sino que la universidad logra implementar esta teoría en su quehacer institucional. Y lo hace desde lo estratégico. Un direccionamiento estratégico que piensa en el desarrollo con calidad y en el campus para la construcción de sociedad. Y se establecen unas líneas de acción con por supuesto, unas declaraciones. Por un lado, en la formación, la universidad dice: vamos a apostarle a una oferta académica diferenciada, completa y acorde a las necesidades del mundo. Un mundo que hoy en día está demandando modos de acceso a la educación diversos, flexibles. Y ahí es que la universidad le apuesta a la educación virtual e híbrida. Híbrida entendida como la combinación entre diferentes modalidades. Que estudiantes y profesores lo que nos está diciendo es que para que sea posible esta modalidad es necesario establecer estrategias de apropiación cultural. Ya no capacitaciones, no nos gusta el término capacitación. Nos gusta más procesos de apropiación cultural que hacen que los conocimientos se vuelvan en prácticas, prácticas en hábitos, hábitos en costumbres, costumbres en creencias y finalmente en realidad. Y desde luego, para poder desplegar todo esto que les estoy diciendo, la apropiación cultural y lo que es la modalidad virtual e híbrida, se consolida en una política curricular. Y desde luego, para que las modalidades se desplieguen, virtual e híbrida, con una comunidad que lo ha naturalizado, se requiere de una serie de ambientes educativos que posibiliten o viabilicen su desarrollo. Y aquí hablamos del campus digital. Apuesta educativa en términos de modalidades. Toda la formación docente alrededor de esas modalidades y los ambientes educativos son una tríada que se ha manejado en términos estratégicos a nivel institucional. Ya no es una tecnología que se adquiere muy moderna, que condiciona las prácticas educativas, sino que hay una visión institucional en torno a la educación y es en función de esa apuesta educativa la que determina qué tipo de tecnologías son las que se deben adquirir. Como ahorita lo vamos a ver ya en detalle. En términos estratégicos, para el despliegue, por ejemplo, en este momento estamos en una modalidad que es virtual, pero usando un espacio físico, como en el que estamos en este momento. Todo esto nace desde un pensamiento macro, en términos estratégicos. Y en términos macro, el gobierno colombiano, por ejemplo, expide en el 2019, como ustedes pueden ver ahí, el decreto 1330. ¿Qué dice el decreto? Establece, entre muchas otras cosas, algo que se llama el registro calificado único, que posibilita que las universidades puedan desarrollar programas, un solo programa en diferentes modalidades. ¿Qué modalidades posibilita? La presencial, la virtual, la a distancia. Ojo con este aspecto porque el decreto separa en dos categorías. Por un lado va la educación a distancia y por otro lado va la educación virtual. Ambas con unas singularidades. Una educación a distancia pensada en el trabajo autónomo del estudiante, tutoriado, y una modalidad virtual pensada como un modo de acceso a la educación en que las formas de interacción que subyacen en las prácticas de enseñanza y aprendizaje se median 100% por tecnología digital, pero igual interacción. Una modalidad dual
Y por supuesto, y aquí viene la joya de la corona, y es las combinaciones e integraciones de las anteriores modalidades. Y eso, por supuesto, nos inspiró, nos provocó para desarrollar una multimodalidad en la universidad, enfocada, por supuesto, no solamente en lo virtual, sino en la modalidad híbrida. Además del referente nacional, hay unos referentes internacionales a nivel de Quality Matters en el contexto europeo y también en Estados Unidos, el CALET, también en el contexto de los Estados Unidos, el Online Learning Consortium. Y también reconocemos una serie, frente a estos referentes nacionales e internacionales, la universidad hace, por supuesto, una construcción estratégica alrededor de lo estructural. El PEI, Proyecto Educativo Institucional, los lineamientos curriculares que también se establecen en anteriormente, una política curricular de 2019, una política de uso de TIC. Entonces miren que hay una serie de elementos estructurales que le dicen a la universidad hacia dónde debe ir en términos de mediación educativa. Y frente a esa ruta que establece de manera estratégica la universidad, pues está, por supuesto, los desarrollos que lo materializan. Nosotros tenemos una metodología para el diseño de experiencias mediadas digitalmente, un modelo operativo que nos permite desplegar la multimodalidad. Y el corazón de todo esto subyace aquí. Y es que finalmente la multimodalidad le apuesta, en el caso de la autónoma, a 4 modalidades. La modalidad presencial, la modalidad virtual, la modalidad combinada, o sea, la híbrida, que habla ahora, y desde luego la modalidad dual. Y para desplegar la multimodalidad, nosotros definimos estrategias de apropiación cultural y un campus virtual que viabiliza esta multimodalidad.